Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. Este día hablaremos de un padecimiento del que poco se escucha, pero que afecta a 70 millones de personas en el mundo. Se trata de la disautonomía. ¿Qué es? Te preparamos la siguiente información. ¿Sufres de cansancio, debilidad, taquicardia, mareos o desmayos? Podrías tener disautonomía y no saberlo. La disautonomía es una alteración del sistema nervioso autónomo responsable de regular importantes funciones del organismo, como pulso, presión arterial, temperatura y respiración. Por eso es importante detectar los signos a tiempo y recibir una atención oportuna. ¿Qué otros síntomas pudieras presentar? Te lo decimos en Médico H. Y para resolver todas tus dudas me acompañan la psiquiatra y pediopsiquiatra Eva García, bienvenida, el cardiólogo Javier Roldán y nuestro pediatra Salvador Villalpando. Bienvenidos. Podemos empezar, que nos des un panorama, Javier. Si es tan frecuente como nos están diciendo, 70 millones de personas en el mundo lo padecen. ¿Tu consulta cómo lo ve? Pues mira, el límite está donde pongas el inicio de los síntomas. Puede dar síntomas muy leves o síntomas muy severos, la disautonomía. Cualquiera que se levanta de una silla y se marea, en ese momento tuvo disautonomía. Entonces podemos decir que toda la población en algún momento de su vida presenta síntomas disautonómicos. Claro, el otro rango del espectro son las crisis de pánico, los desmayos, la fibromialgia, un montón de cosas que son muy limitantes. Entonces, donde pongas el límite, vas a poner el número de pacientes. Entonces, yo creo que no está mal el número de 70 millones, pero claro, habría que ver dónde pusieron ellos el límite, dónde empieza la disautonomía patológica, o sea, enfermedad, o dónde empieza la disautonomía normal, que todos podemos presentar en algún momento de la vida. La disautonomía, como el nombre lo indica, pues es una pérdida de la regulación del control que nuestro sistema nervioso tiene sobre ciertas funciones. Entonces, también por eso es muy importante tener la óptica de la doctora para que nos pueda decir cómo lo ven ustedes. Desde el punto de vista psiquiátrico, ¿es simplemente una relación de la pérdida del control o está también asociada a cuestiones emocionales? Como tal, la disautonomía puede desencadenarse, por ejemplo, con alteraciones emocionales o con trastornos de ansiedad. Es ahí donde entra la parte de la psiquiatría. En psiquiatría, más que yo creo que con el doctor, debemos ser muy cuidadosos porque hay muchos diagnósticos a descartar. Como el doctor lo mencionaba, desde trastornos de ansiedad con crisis de pánico, cuestiones de trastornos somáticos, síntomas somáticos múltiples, alteraciones en cuanto a la percepción del cuerpo, porque hay dentro de los síntomas somáticos, los trastornos de ansiedad pueden agudizarse o no y presentarse como estos eventos, incluso llegar al síncope sin ser considerados disautonomías. O sea, somatización, ¿quieres decirnos, Eva, que el cuerpo sí responde de forma orgánica a cuestiones emocionales? ¿A miedo, a preocupación, ansiedad? Sí, es correcto. Por ejemplo, o sea, una somatización, por ejemplo, que te diera una úlcera, estar muy preocupado en el trabajo. Por ejemplo, pacientes con síntomas somáticos tienen miedo excesivo a enfermarse de algo. Por lo tanto, constantemente están focalizando la atención en varios síntomas. Si de pronto me palpitó más rápido el corazón porque comí y entonces tuve una ligera taquicardia compensadora, pero que no llegamos a un síncope, entonces el paciente ansioso, aprensivo, focaliza el síntoma ahí y puede exacerbar todavía más la taquicardia y volverse un círculo vicioso. Síncope es un desmayo. Un desmayo, perdón. Perder la conciencia, caer. Sí, perder la conciencia. Entiendan en la casita. Sin necesariamente tener una crisis de convulsión ni nada de esto. Simplemente es desmayarse, perder el control. Correcto. Y en esto puede estar originado porque estoy muy ansioso. Es correcto. Pero siempre nos asusta más de que no me esté infartando, Javier. Entonces, ¿cómo poderle decir, señora, no se preocupe, ahí en casa, lo que se pasó en la mañana no fue un infarto, fue un síncope y puede tener que ver con la preocupación de la noticia que recibió? Desde luego que sí. La disautonomía puede producir síntomas infinitos, porque está en todas partes, es un regulador. Y uno de los principales problemas de la disautonomía es querer tratar los síntomas y no las causas. O sea, primero tienes que tratar la causa. Tú imagínate
todo el mundo ha sentido síntomas del sistema autónomo porque es el que traduce en sensaciones físicas las emociones. Tú cuando estás enamorado, te falta el aire, te falta la respiración, te puede doler el pecho, tienes, como dicen, mariposas en el estómago, ¿no? Pues ahora imagínate que te pasas en un centro comercial lleno de gente y sientes que te vas a desmayar. Entonces, claro, tienes dos problemas. La disautonomía no mata, pero la disautonomía puede generar conductas de evitación y la disautonomía puede empezar a, primero, pues, a limitar tu vida y tener después desmayos que sí realmente te pueden tener un accidente, ¿no? Pero generalmente el desmayo de disautonomía, el síncope de la disautonomía te avisa. Entonces es raro que tengan lesiones severas por golpes, ¿no? Porque te empiezas a marear y dices, algo pasa, a lo mejor son segundos, a lo mejor son 30. Pero te da tiempo de... Te da tiempo generalmente de echarte a un sitio. Y eso es un mensaje bien importante para la gente. Cuando alguien se desmaya con síntomas de disautonomía, que no lo tengan sentado, que lo dejen acostarse, porque uno de los principales mecanismos de defensa es que se te bajó tanto la presión que el cerebro se quedó sin riego. Entonces, si tú te acuestas, regresa rápido la sangre al cerebro. Si te mantienen de pie y no te dejan, puedes estar minutos y después días sintiéndote fatal. Ya. Oye, esto dicen mucho, Javier, y es muy frecuente en los y las adolescentes. No quiero hacer ahorita ninguna diferenciación, pero que normalmente en la edad pediátrica tenemos la presión más baja que en la edad de adulto y conforme vamos creciendo. Y siempre dicen, es que ella es de presión muy baja y siempre es de presión muy baja y por eso tiende a desmayarse. ¿Esto es correcto, tener la presión muy baja? No necesariamente. Es baja realmente cuando es un problema tenerla baja. Cuando desmayas tienes muchos síntomas. Hay gente que vive con 80, 40 y no tiene ningún problema. La cuestión del sistema autónomo es que está diseñado para mantener las cuestiones generales, frecuencia cardíaca, presión arterial, movimiento digestivo, etc. Con un bebé resulta muy fácil. Cuando la gente empieza a crecer, el sistema autónomo quizá a veces no crece al mismo ritmo, entonces empiezan los problemas y los síntomas. Y en mujeres que aparecen cambios hormonales de forma temprana, encontrar el equilibrio para el sistema autónomo es todo un reto. Por eso, todos estos cambios, como el sistema autónomo es de encontrar equilibrios, todos los factores de baja de peso, dietas, etcétera, medicamentos y cuestiones hormonales le afectan muchísimo. Claro. Oye, bueno, aquí tenemos una pregunta que nos está llegando por WhatsApp. Mira, tengo varios síntomas de los que mencionaron. ¿Con qué especialista debo acudir? A mí me gustaría contestar esta brevemente para pasar a los otros partes donde vamos a abordar más profundamente el tema, pero ¿por dónde empezar? ¿Quién debe atender de inicio la consulta, Eva? Pues es que muchas veces recurren al médico general o al médico internista. Rara vez asocian, por ejemplo, a un padecimiento mental o emocional que puede estar detonando estos síntomas. Entonces, de inicio yo creo que aquí el problema del diagnóstico está en el desconocimiento, en el que el médico no asocia. Es un padecimiento un tanto pues desconocido, bueno, poco abordado para la mayoría de los médicos generales y es por eso la falta del diagnóstico. Incluso minimizado, ¿no? Porque yo he escuchado a gente que dice, ay, es que se desmayó porque estaba muy nervioso para el examen y está exagerando y ahí muere. Pero bueno, ahora vamos a regresar. Ahorita es momento de hablar sobre los factores de riesgo que pueden desencadenar la disautonomía y para eso les hemos preparado la siguiente información. ¿Sabías que a nivel mundial se reportan 70 millones de personas diagnosticadas con disautonomía? Y si bien puede afectar a cualquier persona, impacta a 20 mujeres por cada hombre que lo padece. Además, existen otros factores de riesgo como enfermedades autoinmunes, historial familiar y peso. ¿Cómo influyen estos en el desarrollo de la disautonomía? Te lo explicamos en Médico H. ¿Hay alguna explicación, Javier, para esto de 20 a 1 mujeres sobre hombres en el tema de la disautonomía? Sí, desde luego. El organismo, el sistema autónomo es como el director de orquesta. Tú puedes tener muy buenos músicos y el director es malo, la orquesta suena mal. Tú puedes tener un buen corazón, un buen tubo digestivo, pero si el sistema autónomo no funciona, palpitaciones, falta de aire, colitis nerviosa, todo junto. Entonces, como es de cuestión de equilibrios, lo tienen más fácil los hombres porque no tienen tantos cambios hormonales, ni sangrados periódicos, etc. Todo esto son retos para el sistema autónomo que las mujeres tienen y los hombres no. ¿Y cuándo alguien en casa debe decir, ok, es momento de ir al médico porque ya es... Al final de cuentas, lo que decías tú, Ari, o sea, lo dejamos pasar por alto
pero ¿qué tan grave realmente es? O sea, ¿qué tan grave o en qué riesgo estoy de salir a la calle si estoy teniendo crisis disautonómicas? No estás muy preocupado y vas síncopes manejando, aislados, ¿no? te desmayas y puedes tener un accidente o provocar un accidente automovilístico. ¿Cuándo sí debo de ir al cardiólogo? Los principales motivos de consulta por disautonomía es porque les falta el aire y les duele el pecho, por fatiga crónica, porque esto es un síndrome de desgaste y no puedes estar tenso todo el día porque el cuerpo se va desgastando. Entonces, gente que se despierta en la mañana agotada y no sabe por qué. Él no estuvo haciendo esfuerzo, pero su sistema autónomo estuvo forzando la marcha todo el día para que no se desmayara, por ejemplo. Y entonces, los síncopes es otro gran motivo de consulta. Quizás sean los tres principales: la fatiga crónica, los síncopes y palpitaciones y dolores en el pecho. Mira, ahí está una pregunta de WhatsApp, Chaf. Sí, dice, la disautonomía puede causar dolores en el pecho. ¿Estos dolores son peligrosos? De acuerdo, la disautonomía no mata, no son peligrosos, pero pueden generar muchas sensaciones de ansiedad que desencadenan en ataques de pánico. Entonces, realmente el arte es identificar cuál fue el origen y la causa, si fue disfunción autonómica, porque entonces tratas eso, que generalmente es sencillo, y se quitan los síntomas. Claro. Oye, yo les voy a hacer aquí, porque voy a usar tu símil del director de la orquesta, porque eventualmente el director de la orquesta, el sistema autonómico, pues está en el cerebro y está controlado muy importantemente por las emociones. Porque a veces puedo ver un director de orquesta perfectamente tranquilo, cool, jefe de cardiología, pero que por dentro está teniendo un evento crítico de ansiedad. O sea, ¿en qué momento o cómo yo, en la familia, puedo identificar que el director de orquesta de mi señora está descompuesto? Pues es que aquí el diferenciador... O el mío. Sí, no. Es que el diferenciador aquí es que cuando hay una disfunción autonómica, los síntomas se generan de manera inconsciente. O sea, no hay algún evento emocional de algún tipo que lo desencadene. Generalmente son cuestiones posturales, son cuestiones de cambios de temperatura, son cuestiones o cambios bruscos emocionales, sí, pero no longitudinales, sino más abruptos. Entonces, ahí tenemos que ver la frecuencia, la intensidad de los síntomas para identificar si sí está descompuesto el sistema nervioso autónomo o no, o es más una cuestión emocional que me está llevando a generar síntomas adrenérgicos reactivos ante situaciones difíciles o estresantes. ¿Y tú con qué frecuencia ves? ¿Es más el paciente adolescente o quiénes manifiestan la disautonomía como prevalente? Sí, ahí coincido con los datos antes mencionados. Sí, por lo general son adolescentes predominio femenino y mujeres jóvenes también de predominio masculino. Entonces, ahí hay una correlación, o hemos visto una correlación y está descrito con alteraciones en la regulación emocional, padecimientos psiquiátricos o trastornos mentales que tienen que ver con la regulación emocional y que frecuentemente están presentando este tipo de síntomas. Pero pues tenemos que hacer ese diagnóstico de exclusión y ver qué tanto los síntomas físicos cumplen con los criterios de disautonomía, ¿no? Si de verdad cumple con la taquicardia a la par de la sudoración, a la par del desvanecimiento de la fatiga o de la debilidad muscular, y qué tanto se presenta únicamente en momentos de estrés o puede presentarse, incluso ponen ahí un ejemplo, ¿no? De cuando vamos al súper. Vamos al súper, estamos mucho tiempo caminando lento, nos detenemos a comprar cosas y ahí comenzamos a sentirnos mal. Seguimos avanzando lento, empezamos a sentirnos mal. Ahí no tendría ninguna connotación emocional. Entonces creo que hay varios diferenciadores dependiendo de la historia emocional que tenga la paciente o no. Si no lo tiene, pues entonces... Ahí les doy una pregunta. ¿Cuándo entonces me preocupo? ¿Cuándo entonces me alarmo? Si lo está haciendo muchas veces por semana, si está ocurriendo una vez, pero es muy crítica cada vez que se presenta cada 3 o 4 meses. ¿Cuándo debo alarmarme? ¿Cuándo debo buscar ayuda profesional? Pues es que pueden ser tanto eventos súbitos como sintomatología crónica. Por ejemplo, se describe al paciente con disautonomías fatigado crónicamente,
que tiene incluso dificultad para mantener una conversación, apáticos, con... Tengo residentes. Por eso. Bueno, pero ahí se asocia tal vez al cansancio, al desvelo, otras cosas. Pero la persona que está en equilibrio y tiene esos síntomas frecuentes y eso influye en su funcionamiento global, tenemos que atender. ¿Qué pruebas, Javier, brevemente tienes que hacer así para el diagnóstico de exclusión que decía la doctora? Pues mira, el diagnóstico de disautonomía se hace hablando. Se hace simplemente conversando e interrogando los síntomas más básicos y ya tienes el diagnóstico, porque como hemos visto, los síntomas son bastante reconocibles del sistema autónomo. Las pruebas, ahí está el problema, porque realmente no tienes ningún estudio de laboratorio que te diga tienes disautonomía y tienes un grado de disautonomía tal. Entonces pasa mucho que la gente va llena de síntomas con el médico y el médico le dice ya te hice análisis y no tienes nada. No, los análisis son normales, pero yo sí tengo Claro. síntomas. ¿Pero tienes Ahora, alguna prueba que diga...? hay pruebas, puedes hacerle unas que son más agresivas y unas que son menos agresivas. Agresivas no tanto en el sentido de que te pongan en riesgo, pero que sí suponen un reto tan fuerte a tu sistema autónomo que te generan mucho malestar, no solo en el momento de la prueba, sino después, como la mesa de inclinación. La famosa Esta. mesa de Sí, inclinación. exactamente. ¿Por qué? Porque te ponen en una posición que no es de pie ni acostado y las piernas están relajadas. Entonces, por fuerza de gravedad, la sangre se va a las piernas. Y eso es un gran reto al sistema autónomo porque tiene que hacer una gran vasoconstricción para que no se te baje la presión. Lo consigue inicialmente, pero de verdad son pruebas que hasta la persona más fuerte que no ha tenido síntomas de disautonomía en su vida, en algún momento de la prueba va a decir, bájame de aquí. Es Ya un reto va. demasiado fuerte. Bueno, y finalmente hablemos sobre los tratamientos que existen para tratar la disautonomía. Acompáñenme a ver la información. Debido a que los síntomas de la disautonomía se pueden confundir fácilmente con otros padecimientos, es importante que un grupo de especialistas realicen una prueba conocida como TILT Test. Una vez confirmado el diagnóstico, los médicos diseñarán un tratamiento personalizado. ¿En qué consiste? Te lo decimos en Médico H. Si lo confirmas, como cardiólogo, desde tu área, como especialista, ¿qué es el tratamiento que debe de seguir? Pues mira, primero saber qué está desgastando el sistema autónomo. A veces los síntomas de disautonomía son como la fiebre. No es una enfermedad, simplemente el organismo está desgastado por una infección de orina, que puede ser la gota que derrame el vaso de una disautonomía, una baja de peso, una dieta, una gastroenteritis, puede ser el desencadenante de la disautonomía. Entonces tienes que tratar la causa y con eso se resuelve todo, sobre todo gente que previamente no había tenido síntomas. Ahora, si es una disautonomía donde no encuentras una causa detrás, o es estrés, o son otras cosas que no puedes modificar tú directamente, tienes que mejorar el funcionamiento del sistema autónomo. Y muchas veces es disminuyendo la respuesta física al estrés, no con medicamentos ansiolíticos, sino con medicamentos que cuando haya exceso de adrenalina al cuerpo tenga cierta amortiguación, entonces el organismo no se desgasta tanto y poco a poco se van recuperando los niveles del sistema autónomo donde no produce síntomas. ¿Pero te curas y ya o es medicación de por vida? No, el sistema autónomo va progresando y va mejorando con la edad. Es común que en la adolescencia se desmayen y que después a los 20 y tantos ya no tengan problema. Hay gente que la disautonomía le dura mucho tiempo y hay enfermedades como la diabetes que puede afectar el sistema autónomo y entonces gente de 70, 80 años puede tener disautonomía. Y que van empezando al revés de las jovencitas. Hay una pregunta de WhatsApp que me gustó mucho. Chécate, te la voy a leer, Javier, porque dice, tengo disautonomía y he seguido las indicaciones del doctor, pero no mejoro del todo. A veces me siento bien y otras veces vuelven los malestares. ¿Esto es normal? Seguro sigue el estrés. Efectivamente es normal que el sistema autónomo, sobre todo las personas que tienen un sistema autónomo inmaduro o débil, que esto tiene un componente familiar. O sea, no quiere decir que sea hereditario, pero tiene un componente familiar. Generalmente los síntomas de migrañas, fibromialgias, ansiedades... A ver, también quería hacer una anotación antes, que es que la parte emocional y la física son inseparables. Si tú tienes un organismo que está en la montaña rusa y te libera adrenalina en cuestiones mínimas y te reaccionas al estrés, emocionalmente te vas a hacer mucho más obsesivo con tu salud, porque son señales a veces muy alarmantes. Entonces, te digo, el sistema autónomo que la edad va madurando y si tú sigues ciertas reglas y aprendes a identificar síntomas y a
y avisarte, porque una persona no se desmaya de un día para otro y el día anterior estaba normal, le fue avisando y hasta que no entiende los señales de su cuerpo y las va controlando, aprende a controlar su disautonomía. Que yo creí que ibas a decir exactamente lo contrario, Javier. Que si estás expuesto a mucha adrenalina, estás ante muchos choques, te haces más resistente, más resiliente o hasta, como dicen, adicto a tu serotonina y a tu adrenalina, ¿no? Eso, Eva, Pues, ¿lo ves en los pacientes? O sea, ¿sí se hacen más resilientes o no? ¿Son más es que lábiles? depende de la personalidad de cada quien, no podemos generalizar. Y aquí es muy importante, lo que menciona el doctor es muy importante, esto de que generan conductas de evitación o tipo estrés postrauma, porque son síntomas muy tajantes que los pueden llevar a tener problemas en su trabajo, en la vida cotidiana y tienen miedo a volver a experimentarlos o incluso pueden tener sensaciones de reexperimentación y tener miedo de me voy a desmayar, ¿no? Y entonces tienen datos como de estrés postrauma-like y conductas evitativas que los llevan a dejar de hacer cosas que antes hacían para evitar el evento. Entonces, sí es muy importante identificar la causa para poder regular por parte de psiquiatría las variantes emocionales intensas y la mala regulación en las emociones. Podríamos entonces como dejar el mensaje que si tienes alguno de estos síntomas y te descarta tu cardiólogo que no hay alguna disfunción mayor, porque aquí estamos pensando que la disautonomía no mata, lo has dicho como 3 veces durante el programa. Entonces, Y no es un infarto tampoco. ¿No se puede evitar? Si te han descartado una causa de disfunción cardíaca importante al momento, nueva, de reciente aparición, probablemente requiramos acudir con Eva para que nos trate también una posible cúmulo de emociones ahí mal agolpadas, ¿no? Yo creo que Eva es importante, pero tiene que ser un equipo. O Sí, sea, claro. Porque ¿dónde empieza la parte emocional y dónde termina la física? El cardiólogo no solo te va a decir no te vas a infartar, te dice, sabes que toma este tratamiento y sigue estas medidas que son muy básicas de alimentación, de actividad, de descanso y de hidratación, que son las medidas principales. Entonces, desde luego que el cardiólogo no solo está aquí para descartar infartos. Ahora, hay muchos componentes emocionales y sobre todo gente que ha tenido disautonomía a lo largo del tiempo y que ha acabado con el problema de que le han dado un medicamento para cada síntoma. Entonces llega con antidepresivos, con ansiolíticos, con medicamentos para dormir, etcétera, que es un manejo complicado y siempre con el psiquiatra tienes que hacer una estrategia para decir, oye, esto no nos lleva a buen camino, vamos a diseñar una estrategia, esta persona que es sana y solo tiene problemas de disautonomía, para ir destetándolo y la disautonomía tratarla de una forma más de la causa y no tanto del síntoma. ¿No estás de acuerdo? Sí. Sí, porque la polifarmacia definitivamente tiene que evitarse. Si identificamos que la cuestión emocional está siendo un detonante importante de la disautonomía, entonces tenemos que regular la parte emocional dependiendo del diagnóstico que efectuemos. Generalmente son trastornos de ansiedad o dentro del espectro de la ¿Y acaban ansiedad. medicados casi todos o es posible que con terapia? No, poco tiempo. Y la terapia es muy importante. La terapia de tipo cognitivo-conductual es muy importante porque aquí como objetivo principal nos ponemos a identificar la emoción, el pensamiento automático, una vez que sentí, no sé, la palpitación un poco más fuerte, ¿no? Entonces ahí me lleva un proceso de reflexión y análisis que no lleve al mismo lugar al pensamiento catastrófico y aumentar mis síntomas adrenérgicos, sino que me abra un panorama de posibilidades en las que no solamente voy a terminar desmayado, sino que tengo otras opciones posturales, salir a un lugar abierto, tomar agua, o sea, tengo otras opciones como medidas generales para evitar ese desencadenante fatal. Pues clarísimo, lamentablemente se nos agota el tiempo, pero les agradezco a la doctora Eva García, psiquiatra y peidopsiquiatra, al doctor Javier Roldán, cardiólogo. Salvador, como siempre, un placer estar aquí. Estar con ustedes. Síganos mandando sus dudas, todos los temas de interés al Heraldo Media Group y aquí les estaremos respondiendo.